guerrerosesme.blogspot.mx. Gracias, compañeras, compañeros. La semana pasada estuvimos dialogando con los coordinadores de las fracciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Llevamos la sentencia, explicamos el fondo de la sentencia. Estuvo nuestro abogado Carlos de Buen. Entregamos copias de la misma y pedimos la intervención de este poder del Estado, del poder legislativo, que son los que hacen las leyes de acuerdo a la Constitución, y acordaron que una comisión de la Cámara de Diputados y Senadores estuviera aquí presente a nombre de este Congreso de la Unión. Gracias, diputada Socorro Ceseña, por estar aquí, nuestro senador Isidro Pedraza, el senador Manuel Bartlett, también nuestro compañero Rodolfo de la CROM, secretario general. Lo hemos señalado categóricamente. Buscaban aplastar y acabar y extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas. No pudo Felipe Calderón, ni Javier Lozano, ni el presidente de esta junta. Estaban frotando las manos y llevarse la medalla de haber acabado con un sindicato de 98 años de historia en este país, de querer acabar con el contrato colectivo de trabajo del SME, que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora. Pero aquí estamos, compañeros. Hoy el contrato colectivo está vigente. El registro del sindicato se mantiene como un sindicato de industria. Mientras esté la industria eléctrica, va a existir el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Lo decíamos en la última reunión que tuvimos aquí en este meeting, que tan eficiente fue la administración de Felipe Calderón. Dice que recibió 2 empresas eléctricas y hoy nada más queda una comisión federal, pero va a quedar CFE con 2 contratos colectivos de trabajo y con 2 sindicatos. Uno ineficiente por charro, que es el SUTEP, y un sindicato eficiente y democrático, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y vamos a ayudar a la democratización de ese sindicato. Y vamos a continuar en la lucha de defender la industria eléctrica nacionalizada, compañeros. Y sobre todo, ese intento de reforma laboral, lo único bueno que ha hecho es que nos juntemos los sindicatos. Oye, nos estamos juntando en todo el país. Hoy por la mañana fue un acuerdo muy importante de organizaciones que dicen: la CTM, Congreso del Trabajo, los diputados del PRI, dicen, nos traicionaron. Y no podemos nosotros quedarnos callados ante esa traición. Y estamos entonces en las condiciones de levantar un gran movimiento nacional para recuperar lo que nos han quitado en toda esta época de política neoliberal. Ellos se ponen de acuerdo. Acaba de ir Peña Nieto a Europa con Rajoy a ponerse de acuerdo con los países capitalistas. Pues así nos vamos a poner de acuerdo los trabajadores en todo el país y también en el mundo. Ya hay una respuesta en los sindicatos de Europa. 14 de noviembre, huelga europea, compañeros, para parar todas esas medidas que están implementando en el mundo. Y ya acordamos aquí, sale nuestra posición con la firma de cientos de organizaciones sindicales de rechazo a esa reforma que agrede el artículo 123 constitucional. Y el jueves, desde las 8 de la mañana, miles de trabajadores tenemos que mostrar el músculo de la clase obrera en el Senado de la República. ¿Le caemos o no al Senado, compañeros? ¡Claro! Y vamos a llevar los nombres de todos aquellos diputados
que votaron en favor de esta reforma, para que sus nombres queden inscritos en las plazas públicas como traidores al pueblo de México, traidores a los trabajadores. Y así vamos a llevar de manera muy puntual para darle seguimiento a lo que pasa en el Senado. La Convención Nacional del día 31 será con todas las bases de trabajadores, que tomemos los acuerdos de las movilizaciones que siguen y estallarles la huelga nacional el día que es el aniversario de la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre. ¿Cómo defender la revolución sino con la misma movilización en defensa de una de las conquistas históricas de los trabajadores, que es el artículo 123? Por eso, compañeros, el triunfo del ESME es un triunfo del movimiento obrero nacional y mundial. Hoy les podemos decir a los trabajadores que aunque el enemigo tenga todo el dinero, tenga los instrumentos del Estado, tenga los medios de comunicación, jamás va a tener lo que tenemos la clase trabajadora: dignidad, compañeros, y la dignidad no tiene precio, y por eso estamos aquí celebrando el triunfo del ESME. Por más largas que le dé la Junta, ya no tienen para dónde hacerse. La sentencia es inatacable. Los días de Calderón están contados. Y sobre todo, desde el Congreso tenemos que impulsar que le etiqueten dinero a este agravio que hizo el Estado en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Son salarios caídos de todos los trabajadores, compañeros. Es reinstalación de todos los trabajadores con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con el contrato colectivo de trabajo. Por eso, señor presidente de esta Junta Federal de Conciliación del por más largas que le quiera dar, por más sesgos que le quieran dar, ya ganó el Sindicato Mexicano de Electricistas, ya ganó el movimiento obrero nacional y mundial, y somos un ejemplo de lucha, compañeros. La unidad de los trabajadores a nivel nacional por recuperar las conquistas históricas de la clase trabajadora. ¡Que viva la unidad del movimiento obrero! ¡Que viva la unidad del movimiento obrero! ¡Que vivan los legisladores aquí presentes! ¡Que viva México! ¡Viva la resistencia! ¡Vivan los presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Compañeros, vamos a darle la bienvenida a los senadores y a la diputada que nos acompaña en apoyo al sindicato. Está con nosotros la diputada Socorro Ceseña. Bienvenida. El senador Isidro Pedraza. Leal amigo Manuel Bartlett. Le vamos a dar el uso de la palabra a las damas primero para que nos reseñen la entrevista que acabamos de tener con el secretario de Asuntos Colectivos, Gary Pérez. Buenos días, compañeras, compañeros. Como dijimos el día de su asamblea, el pasado 11 de octubre, en la explanada del Monumento a la Revolución, ustedes recordarán lo que les dije. ¿Qué va a seguir? Va a seguir que van a hacer todo lo posible, buscar mañas, artimañas y todo lo demás para retrasar la ejecución de la sentencia a su favor. Eso fue lo que escuchamos.
Lo mismo que alertamos el día 11 fue reflejado en sus palabras por el secretario. No han hecho nada. Son puras evasivas. Y esto demanda lo que en ese día dijimos también: reforzar la resistencia y la organización y la presión. El día de mañana, en la Cámara de Diputados, se presentará la proposición de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que la Junta Federal acelere y elabore el laudo que corresponde elaborar en base a esa sentencia. Y añadiremos que se cite a comparecer el presidente de esta Junta Federal. Compañeros y compañeras, a seguir adelante, porque no vamos a permitir esas artimañas. Y lo otro, seguiremos demandando la inmediata liberación de los 10 compañeros que falta por liberarse. Tienen que estar ya de manera rápida y expedita esa liberación injusta de los compañeros. Gracias por su atención. Gracias, compañeros y compañeras, que afuera de esta Junta Federal de Concesión de Arbitraje, hoy hemos venido a reiterarles un planteamiento a quien ahora está encargado de procurar justicia laboral. Este instituto demuestra que no está al servicio de los trabajadores. Este instituto demuestra que está al servicio de los intereses del gobierno federal y que en este asunto a ellos les dan línea para resolver. Tienen indicaciones puntuales de un juzgado federal. Ellos son acreedores a sanciones. Puede, en un recurso de queja, la dirigencia del sindicato pedirles y decirle al juez que no están cumpliendo con el mandato de resolver esto en un término de 24 horas. Lo van a inhabilitar para ocupar cargos públicos porque no están cumpliendo en ese mandato. Hay recursos que la ley nos otorga y esos recursos ustedes los han ido recorriendo palmo a palmo y han aprendido que en la justicia la ley existe, pero no existe la justicia ni la celeridad. Y todavía les pagamos para que nos den este trato. Hay funcionarios allá adentro que hace falta que les apliquen de veras el pago por hora efectiva del trabajo y seguramente se irían a su casa sin nada porque no hay nada que avale el trabajo que desempeñan ahí. Esta mañana hemos visto la indolencia, la ineficacia, una actitud de no querer atender un reclamo muy puntual y sensible de miles de familias que ahora están aquí afuera esperando una definición que ya lograron, que les costó ganar y que no se las han regalado. Ha sido la marcha en las calles, ha sido la movilización, ha sido la unidad la que ha permitido que hoy estén aquí exigiéndole a esta Junta que cumpla con la parte que ya hicieron ustedes. Por eso, compañeras y compañeros, en el Senado de la República existe la convicción y el compromiso en las fracciones del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano de brindarles el máximo respaldo. Vamos a insistir, vamos a llamar a cuentas a quien tengamos que llamar para que aquí se aclaren y se resuelva en definitiva un asunto que es sencillo. Aquí no hay mucho que perder. Ellos están obligados a asumir el papel de patrón sustituto. Ese ya lo ganaron y ese es su derecho, compañeros. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Viva el ENDE! Los hemos acompañado en todos estos años y por eso podemos decir y platicar y exigir lo que ha sido realmente una epopeya admirable de los trabajadores del SME. Son ustedes un ejemplo en México. Han demostrado que la determinación por asegurar la justicia tiene frutos.
durante estos años han ido a un lado y a otro, les han firmado acuerdos, compromisos que no han cumplido. Pero han seguido adelante y hoy tienen un fallo importantísimo, fundamental, definitivo de la justicia federal que dice al final: la justicia de la Unión ampara y protege a los trabajadores del SME. Ese es un gran triunfo de la Federación. Toda la fuerza ilegal del Estado, dirigida personalmente por Calderón, por el que ocupa la presidencia de la República y que se ha dedicado él personalmente, usando los instrumentos del Estado, a sacrificar a 44,000 familias de gentes que han trabajado en beneficio de este país. Él es el responsable. ¡Alcohólico! Calderón dio un golpe de Estado, utilizó a la policía, al ejército, al secretario del Trabajo, que fue su garrote, a esta institución, a la Junta de Conciliación Arbitraje, para someter a los trabajadores a los dictados de un presidente que ha sido indigno frente a la justicia social que debería de aplicar. Hoy ha sido derrotado Calderón por la justicia. Está en la Cámara de Senadores pendiente una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es exclusivamente un proyecto de los empresarios que no se tocan el corazón para traer a la justicia, a la ley mexicana, principios contrarios a la justicia social y al equilibrio entre el capital y el trabajo. Es una iniciativa nuevamente de Calderón, asociado con Peña Nieto, para imponer a nuestra ley violaciones al artículo 123. Y ahí están, asociados, haciendo toda una serie de faramayas. Pero la verdad es que esos intereses de los empresarios nacionales y extranjeros, hay que señalar, de las transnacionales, se han impuesto vía Calderón, vía Peña Nieto, para deformar la ley del trabajo y establecer una serie de contrataciones para ir facilitándoles a los patrones a no pagar y a despedir sin ninguna responsabilidad. Eso es lo que está ahorita por discusión. Pero por eso digo yo, ¿qué oportunidad tiene nuestro país, México y los trabajadores, que haya triunfado el SME por su fuerza y su determinación de hacer valer la justicia? Por eso decía yo, e insisto, es un ejemplo nacional. Y precisamente, si llegan a imponer esa ley, los trabajadores, todos los trabajadores de México, deberán seguir el ejemplo de ustedes y no permitir que esa deformación de la ley del trabajo se aplique. El SME ha demostrado que cuando se lucha por la justicia, se avanza en favor de la justicia. No vamos a permitir que sigan engañando. Tiene que cumplir, tiene que pagar los salarios caídos. El gobierno que hizo esta fechoría tiene que pagar por ella. Y ustedes, los trabajadores del SME y los trabajadores del país, y ahora en el Senado y en la Cámara de Diputados, lucharemos a su lado. Van ustedes a llevar hasta la victoria esta lucha tan difícil. 44,000 familias fueron arrancadas del empleo. Han tenido que subsistir en condiciones terribles, pero aquí están, los felicito. La lucha no se acaba. El SME va a ganar y todos los trabajadores de este país tienen que seguir su ejemplo para evitar que la justicia social sea pisoteada por los intereses contrarios a la nación mexicana. ¡Que vive el SME! ¡Viva! Compañeras y compañeros del SME, les traigo un fraternal y solidario saludo de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Claro que es admirable su lucha. Esta lucha que quedará plasmada en las páginas de la historia del movimiento obrero, como muchas páginas más
que ha escrito el Sindicato Mexicano de Electricistas a principios del siglo pasado, cuando en una huelga nacional fue aprehendido su secretario general y a punto de ser fusilado. Esa es la lucha que desde el siglo pasado ha dado el SME como muestra. Hoy les asiste la razón y el derecho. Por eso es que la Corte no podía dictar un fallo en otras condiciones, porque jamás se pudo determinar la causa de urgencia para la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, porque tampoco podía dejarse sin aceptar, con fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, la sustitución patronal. Y yo estoy plenamente seguro, compañeras y compañeros, que los nombres de los 16.599 trabajadores que han seguido en pie de lucha van a pasar a las páginas de la historia como un ejemplo de resistencia, de perseverancia y de lucha, como ejemplo para las demás organizaciones sindicales. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con su secretario general, con Martín Esparza, y otras organizaciones, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal, del Congreso Laboral del Estado de México, la CROM, la CROC, la COSEM, la CTC y otras organizaciones como la COR y la FAO, porque estamos haciendo un frente nacional precisamente siguiendo el ejemplo de ustedes, porque con un brazo han seguido ustedes luchando, con un brazo nos han demostrado que la lucha es permanente, pero con el otro brazo vamos a construir la defensa nacional de esta ley que es regresiva, de esta ley que viene a afectar a la clase trabajadora presente y futura. No queremos una ley sin la participación del movimiento obrero, no queremos una ley con los dictados del extranjero que venga a precarizar el empleo, que venga a nulificar las conquistas como la seguridad social, como las jubilaciones y las pensiones, como el derecho a una vivienda digna. Por eso es que esta semana vamos a sacar un desplegado para que lo sepan las confederaciones patronales, que no va a pasar su ley, su proyecto de reforma para tratar de esquilmar más a los trabajadores. ¿Qué va a pasar? Que no va a pasar esa ley en el Senado de la República, compañeros, porque esto es lo que han pretendido hacer, que de alguna manera enfrentar a las organizaciones sindicales, pero se está reconstruyendo eso. Vamos a ir a una asamblea nacional el 31 de octubre, programada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde vamos a acudir diversas organizaciones y estructurar un programa de acciones para ir deteniendo esa serie de circunstancias. Se va a programar una marcha nacional un día domingo en toda la República, con todas las organizaciones y con todos los trabajadores, como actos preparativos a una huelga nacional el 20 de noviembre. Para que podamos llegar al triunfo final unidos, tenemos que llevar a cabo la elaboración de un programa con acciones bien sincronizadas, compañeros, porque al igual que ustedes que siguieron un camino jurídico y lograron un triunfo final, vamos a lograr el triunfo final parando esta ley. Aquí se escucha la fuerza del SME. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! guerrerosesme.blogspot.mx